Nuevamente, feliz sábado a todos. Como les he dicho a todos, bueno, ustedes han de ser masoquistas por venir a escuchar la parte 2. Pero bueno, antes de meternos a nuevo material, vamos a hablar acerca de unas cosas porque recibí unos emails, un par de emails, y buenas cosas, ¿verdad? Una persona me mandó un estudio acerca de la omnisciencia de Dios y lo aprecio mucho. Una cosa que tenemos que darnos cuenta cuando hablamos acerca de la teología, cuando hablamos acerca de cosas de la Biblia, los eruditos de la Biblia inventan palabras como monoteísmo, omnisciencia, omnipotencia. Esas palabras no están en la Biblia. Los eruditos de la Biblia las inventan para tratar de entender, de explicar las cosas que leen, ¿verdad? Tratar de entender y explicar las cosas que vemos. Pero la realidad es que vamos a hacernos la pregunta si es cierto de que Dios realmente no sabe todo o que Dios no puede hacerlo todo. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todo se resume a la definición. Y a veces tratamos de hacer Dios a nuestra semejanza, ¿no? Y me estoy refiriendo a una obra de teatro, ¿verdad? Mi Bella Dama. Y esta es una obra de teatro que se desarrolla en Londres. Y Harrison es el, el- es el carácter principal, ¿verdad? Y pregunta por qué hace la pregunta, ¿por qué no puede ser una mujer como el hombre, ¿verdad? Porque el hombre es fuerte, es estable y todo eso. Y, y- y al final de la obra, ¿verdad? El punto que hace la figura principal es cómo es que la mujer no puede ser como yo, ¿verdad? Realmente a donde quería llegar era eso, porque no puede ser la mujer como yo. Pero en realidad es que si las mujeres fueran como los hombres, sería un mundo miserable. Sería miserable. Bueno, y en cierto sentido, nosotros tomamos la palabra que está en la Biblia, ¿verdad? Como Elohim, y tomamos la palabra Dios. Y entonces le ponemos todos estos atributos a Dios, y que realmente, ¿verdad? Asumimos muchas cosas y decimos que él va a hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Pero cuando leemos la Escritura, cuando leemos la Biblia, no encontramos eso, no encontramos tal cosa. Y yo realmente aprecio el estudio que me mandaron y voy a leer un, un poco de párrafos de aquí de este estudio. Dice, ser poderoso no significa, todopoderoso no significa que pueda hacer lo que sea, o también eh, eh, no es una contradicción, ¿verdad? El decir que él pueda hacerlo todo, pero él puede hacerlo todo, él puede hacer todo y va a hacer todo, pero siempre y cuando vaya de acuerdo con su propia naturaleza, ¿verdad? No puede hacer algo tan plano que tenga solamente un lado. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos. No puede hacer que exista el universo y que no exista el universo al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de conceptos que van de acuerdo a su palabra. No puede hacer un objeto tan pesado, ¿verdad? El objeto más pesado del mundo que él mismo no lo pueda levantar, ¿verdad? No, pero en realidad Dios es espíritu y el espíritu automáticamente controla todo lo de la carne. Él puede hacer algo, crear algo y puede sacarlo también de su existencia. Él puede hacer lo que sea. Pero el punto aquí es que cuando Dios, cuando Dios dice que va a hacer algo, es que Él lo va a hacer. Por eso Él es todopoderoso en ese contexto. Tenemos que tener el contexto, la definición y las asunciones. Esas tres cosas son importantes porque si Dios no sabe algo, no significa que no sea igual de poderoso. Como que disminuye en nuestra mente, pero en realidad no debería de ser así. Mm, Por ejemplo, yo hablaba la semana pasada acerca de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, ve a sacrifícame a tu hijo, ¿verdad? A tu hijo, al único hijo de la promesa.
es más, vamos, vamos allá. Bueno, no vamos a ir allá, pero si lo lees en Génesis 22, vemos que Abraham e Isaac llegaron ahí y los siervos estaban ahí, ¿verdad? Y Abraham le dice algo muy interesante a sus siervos. Les dice, ustedes quédense aquí mientras el muchacho y yo vamos a adorar y nosotros regresaremos. Ahora, si Abraham va a sacrificar a Isaac, Isaac no va a regresar, ¿cierto? Pero la diferencia es que Abraham le creyó a Dios, porque ¿qué le dijo Dios, verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Ismael y de Agar, verdad? Y ahí Dios le dio la razón a Sara, ¿verdad? Que echara que mandara a Agar lejos, ¿verdad? Porque Dios dijo, Yo he bendecido, ¿verdad? Yo he bendecido a Ismael, porque es tu hijo, pero en Isaac será nombrada tu descendencia. Entonces Abraham dijo, bueno, si Isaac va a morir, entonces esa promesa no se va a cumplir. Entonces, pero él tenía fe en primer lugar que él podía sacrificar, ¿verdad? Y que al final Dios lo iba a detener, o después, o que se lo mataba, que lo podía resucitar. Entonces él tenía la fe en Dios. Y también muestra que también Dios, basado en las circunstancias, él puede cambiar, porque es lo que dijo. Y recordemos lo que dijo Dios acerca de Abraham. Porque has hecho esta cosa, como no me han negado tu único hijo, tu único. Dijo, él juró por sí mismo. Él dijo, ahora sé. Bueno, esto significa que no sabía antes? La realidad es que no sabía antes. ¿Eso lo hace menos Dios? Claro que no. Lo único que significa es que, con Abraham y con todos nosotros, Dios nos va a probar, porque Dios quiere asegurarse de lo que dice en Deuteronomio 6:6, acerca del mandamiento más grande de todos, de todo lo que significa. Y hay muchísimo más de profundidad de esas palabras. Pero Dios, Dios no quiere a ningún Lucifer en su reino. Eso no va a suceder. Entonces Dios, por tanto, nos va a probar, nos va a probar. Ahora, él, por ejemplo, de Acab, ¿verdad? Del rey Acab, él se humilló, Acab se humilló, y entonces vio a Acab y dijo, bueno, no voy a traer el mal en su tiempo. ¿Por qué? Porque Acab se arrepintió. Bueno, lo más que Acab pudo haberse arrepentido, ¿verdad? Y Acab, siendo Acab, ¿verdad? Terminó mal de todas maneras. Pero, pero la realidad es que Acab en su arrepentimiento fue sincero. En ese tiempo cuando se arrepintió, Dios no sabía que él se iba a arrepentir. Dios realmente no sabía que Acab se iba a arrepentir. Ahora, eso no significa que Dios es menos Dios, solamente porque no sabe algo. Y en particular, cuando está tratando con los seres humanos, porque nos ha dado el libre albedrío, y eso es muy importante. Dios nos dice, bueno, aquí está mi ley, aquí están mis mandamientos, mis estatutos, mis juicios. Escuchen todo esto, ¿verdad? Obedézcanme vos. Escúchenme. Y lo que Dios quiere ver es qué vamos a hacer si lo amamos con todo el corazón, con toda el alma, la mente y nuestras fuerzas. Él tiene que saber esto. Pero, y entonces él no necesariamente sabe esto antes de eso, pero esto no lo hace menos Dios, ¿verdad? Ahora, recordemos esta palabra Elohim, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Que ahora son dos en la familia de Dios, pero esto lo asociamos mucho es solamente una generalidad, ¿verdad? Como César, como un rey, ¿verdad? Como un generalismo. Bueno, otra persona también me mandó, mm, también me mandó un correo electrónico hablando acerca de que Dios sí es parejo. Así es de que vamos a Ezequiel 18, Ezequiel 18, versículo.
25 y versículo 29, porque esta persona me mandó diciendo que la Biblia sí habla de que Dios es parejo. Bueno, versículo 25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Versículo 29. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto, y esta palabra recto en inglés se traduce como parejo, ¿verdad? No son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Y también dice algo que es casi casi lo mismo en el capítulo 33, Ezequiel. Y estos son los únicos, estos son los únicos capítulos donde esta palabra se usa, ¿verdad? Bueno, también se usa esta misma palabra en inglés, significa también bien parecido, ¿verdad? La palabra fair. Y se usa para describir a personas también, pero eso es en el idioma inglés. Ahora, en Ezequiel 33, versículo 17, dice, luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Bueno, vamos ahora al verso 20. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí en estas escrituras? Dios no se promueve a sí mismo ser parejo o equitativo. No, no. Él, él, a veces me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué, Padre? Por qué me quieres a mí? Pero Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y en, 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 en algún punto, ¿verdad? Pero Dios está afuera del tiempo y del espacio, ¿verdad? Y antes de que fuera creada la tierra, no había tiempo, solamente había espacio. Pero ah, en un punto decidieron el Elión, el Altísimo, y la palabra, Logos, decidieron que iban a tener una familia. Y entonces, todo, desde Génesis 1, 26, 27, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, en nuestra semejanza, nos lleva todo hasta el final de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta el mar de vidrio también. Y, y, y Dios nos va a llevar desde el punto A hasta el punto B, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero todos los puntos, ¿verdad? Todos los puntos intermedios, ¿verdad? Estos dependen de cómo actuemos. Pero Dios ya ha establecido sus estatutos y sus leyes que son perfectas. Esos son sus estándares. Y Él va a juzgar de acuerdo a sus estándares. Bueno, una vez estaba viendo unas caricaturas, ¿verdad? Y estaba un jardín muy hermoso, ¿verdad? Estaba una reja y un hombre, ¿verdad? Con una espada. Y después vino un hombre y un hombre con su hijo. Él, él él le dijo, nosotros vivíamos antes aquí, antes de que tu madre hiciera que nos sacaran de la casa, ¿verdad? Bueno, es que Dios le dio al hombre un jardín, ¿verdad? Un jardín hermoso, ¿verdad? Después, eh, cuando Abel trajo su ofrenda, Dios la aceptó, pero a Caín no aceptó su ofrenda. Y podemos especular cuál fue la razón, ¿verdad? Quizás porque Caín no le trajo lo mejor, ¿verdad? Porque tenemos que darle lo mejor. O, o porque, o porque Abel, ¿verdad? O porque Caín trajo una ofrenda de la tierra, no sabemos. A lo mejor no, a lo mejor, eh, o, al- o a lo mejor es porque Caín sabía que tenía que sacrificar un animal, sabiendo que es la sangre, ¿verdad? Lo que nos hacía aceptos, ¿verdad? Entonces, pero la gente dice, no, es que no es parejo porque no aceptó la ofrenda de Caín. Nos decimos que Dios no es parejo, que no es equitativo. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas que nosotros queremos que Él haga. Pero eso es solamente hacer Dios a nuestra misma imagen, a nuestra semejanza. Veamos a las naciones. Hay unas naciones que son muy grandes y muy poderosas y otras son pequeñas y muy pobres, ¿verdad? Hay unas muy grandes, otras muy pequeñas. Pero ¿no es Dios parejo?
Es como si Dios hubiera tenido favoritos, ¿verdad? Ejercitado favoritismo. Pero Él no piensa, Dios no piensa en términos de equidad, de ser parejos con todos. No, lo que importa para Dios es la justicia, porque lo que Dios quiere es que todos lleguemos a estar en su reino. Y todos queremos estar ahí, en su reino. Así es de que este concepto de ser parejo es irrelevante. Pero sí es equitativo en el sentido que Él no hace excepción de personas, ¿no? Así es de que si nosotros no amamos a Dios, no vamos a estar en el reino de Dios, sin importar cuál sea nuestro linaje o quién seamos. Ahora, ahora, si nos arrepentimos, tampoco importa nuestro linaje, ¿verdad? El que no se arrepiente no va a estar en su reino y el que se arrepiente va a estar ahí. Pero él no está, él no piensa en esos términos. Entonces, nosotros como seres humanos pensamos en este concepto de equidad, de ser parejos, pero Dios no piensa en esos conceptos, en esos términos. Así no piensa Dios. Bueno, me gustaría que vayamos ahora a Deuteronomio 6, versículo 5. Deuteronomio 6, porque aquí Dios establece un requerimiento que es muy profundo y que cubre todo. Deuteronomio 6, versículo 5. Y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay mucho más aquí de lo que parece. Primero, dice, amarás. Y este amor implica lealtad, dedicación, obediencia absoluta. El amar a Dios significa ser completamente fiel en todo lo que dice y, y de, y de, y de ofrecer todo lo que tenemos, de estar totalmente dedicado y leal a Él. Y en, y en ese proceso también te dice que tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Esa es la palabra que hablábamos el mensaje pasado, el lev, que es toda nuestra persona, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, todas las cosas que nos hacen a cada uno quienes somos, tienen que ser dedicado a Dios. Por eso es con todo nuestro corazón, esta palabra lev. Y luego después dice con toda tu alma. Y, 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 y si entendemos esto, ¿verdad? En el hebreo dice aquí con todo tu cuello, cuello. Bueno, la palabra en el hebreo es nefesh, ¿verdad? Que es un ser vivo, ¿verdad? Podemos leer en Génesis 2:7, ¿verdad? Que Dios formó del polvo de la tierra al hombre y después respiró el aliento de vida en sus fosas nasales y se vivió en un alma viviente. Bueno, vemos el cuello, por eso dice cuello, cuello. El cuello es lo que conduce de nuestra cabeza hasta el resto del cuerpo. Bueno, ¿qué tenemos en el cuello? Tenemos todo empieza, el sistema respiratorio, ¿verdad? Empieza desde aquí, desde la boca y baja a través del cuello. El esófago también. ¿Qué es el esófago? Bueno, es vida, porque si no comemos, nos morimos de hambre. Y, por supuesto, está el esófago también, l- y está la tráquea, el esófago, y también está nuestra columna vertebral, ¿verdad? En nuestro cuello, pasa la columna vertebral en nuestro cuello. Así es de que, en otras palabras, tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza de vida, nuestra fuerza de vida, ¿verdad? Nuestra fuerza de respirar. Es un paralelismo, es como poesía. Y no, y- y- y en el hebreo no tiene esta poesía que tienen otros lenguajes, pero tiene mucha repetición, ¿verdad? Tiene mucha repetición. Juegos de palabras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mataron a César, ¿verdad? Que lo mató la mujer y todo eso, empieza a decir muchas cosas. Entonces, lo que está hablando aquí es que tenemos que amar a Dios con todo lo que somos, pero también con toda nuestra vida, todo lo que tenemos vida.
que esté dedicado a Dios y también con todas nuestras fuerzas. Entonces, con toda la fuerza que tenemos, con toda nuestra capacidad. Así es de que estamos completamente dedicados a Dios. Entonces, nuestro corazón, y no solamente nuestro corazón, sino nuestra persona completa, nuestra fuerza completa y toda nuestra fuerza. Tenemos que darle todo a Dios. Eso es exactamente lo que Él quiere. Porque entonces, y solo entonces, Dios va a saber, así como supo con Abraham, ¿verdad? Ahora sé. Entonces es cuando Dios va a saber que no nos vamos a convertir en un Lucifer de nuevo. Eso es lo que dice aquí en Deuteronomio 6:5. Bueno, ahora vamos a ver a una historia muy trágica. Una historia muy trágica. El corazón de Salomón. Primero, segunda de Samuel 12. Vamos a ir a segunda de Samuel 12. Es el corazón de Saúl. Segunda de Samuel 12, versículo 24. Y aquí en esto fue después de que sucedió lo del niño, ¿verdad? El niño que murió de David y Betsabé. Versículo 24, consoló David a Betsabé su mujer y llegándose a ella durmió con ella. Y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual, pongamos atención en lo último, al cual amó el Eterno. Dios amó a Salomón. Y sin ninguna condición, solamente amó a Salomón. Y dice también, en primera de Reyes 3, vamos a Primera de Reyes 3, porque también Salomón amó al Eterno. Primera de Reyes 3:3. Aquí es donde dice, mas Salomón amó a el Eterno, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Porque, ¿verdad? Como si fuera templo allá, en lugares altos. Pero aquí dice que él amó a el Eterno. Dios amó a Salomón. Salomón a Dios. ¿Qué pudo haber pasado? Porque algo se fue chueco, algo pasó, algo sucedió. Porque a pesar de que estaba caminando en los estatutos de su padre, ¿qué sucedió? Bueno, hasta que dejó de andar en los caminos de Dios. Y es una advertencia para nosotros. Vamos a ver lo que Salomón le pidió a Dios cuando Dios se le apareció. Vamos a leer esto en el versículo 5, aquí mismo en Primera de Reyes 3. Y dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y a cuántas personas le ha dicho Dios esto? Pero se lo dijo a Salomón. Y Salomón dijo todas las palabras correctas. Es cierto. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo podría ser esto incorrecto, verdad? Versículo 5. Salomón dijo, versículo 6, versículo 9, perdón, vamos al versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido. Y ese corazón entendido, la capacidad de todo su ser, dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Por supuesto, por supuesto que a, a- a Dios le hubiera pedido esto, porque es lo que él quería. Y le dijo Dios, versículo 11, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni demandaste para ti inteligencia, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Vamos a ver lo que dice en el versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido. Y así Salomón, Dios le dio este corazón sabio y entendido. Todo su ser estaba envuelto con Dios. Dice, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces Dios se lo dio.
Vamos ahora a Primera de Reyes, aquí Primera de Reyes 4, Primera de Reyes 4:29. Y vamos a ver lo que le dio. Y lo que le dio a Salomón, el versículo 29. Dice, Dios dio a Salomón sabiduría, prudencia y muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, como ningún otro rey que haya existido antes de él. Increíble. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, pero también con esto vino el gran sí condicional, y Fred siempre habla acerca del sí condicional, de las condiciones. Y vamos a leer acerca de esto en Primera de Reyes 6. Aquí estamos leyendo en el mismo libro de Primera de Reyes, pero Primera de Reyes 6. Y, y- y vamos en el versículo 11, Primera de Reyes 6:11. Y vino palabra del Eterno Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero tenemos que andar en los mandamientos y en los estatutos de Dios. Ahora vamos a Primera de Reyes 9. Un par de páginas para adelante, Primera de Reyes 9 y versículo 3. Aquí se le aparece el Eterno a Salomón una segunda vez y dice, y le dijo el Eterno, yo he oído tu oración. Y, y cuando lees esa oración en Primera de Reyes 8, es maravillosa. Es una cosa maravillosa. Yo no sé cuántas personas han leído esta oración. Pero Salomón fue sincero cuando oró esa oración. Pero, como Fred también nos ha dicho muchas veces, no es como comenzamos, no es lo que cuenta cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Salomón empezó maravillosamente. Dios le habló, Dios lo amaba, le dio sabiduría, le dio riquezas, Dios les dio muchísimas cosas, todas las cosas que pudiera un hombre desear. Pero vamos a seguir lo que dice aquí, ¿verdad? En Primera Reyes 9, versículo 3. Y le dijo el Eterno, yo he oído tu corazón y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Dios aquí? Que su esencia, su presencia va a estar ahí en esa casa. En esa casa que dedicó Salomón. Y aquí dice en el versículo 4, y sí, y aquí vuelve, ¿verdad? Y sí, el sí condicional, ahí está otra vez, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. Sí, pero David le da a Salomón una, una, una advertencia. Y, y- y aquí es algo muy impactante. Primera Crónicas, vamos a Primera Crónicas 28. Primera Crónicas 28, versículo 7. Es el penúltimo libro en el Antiguo Testamento, en el orden original. Versículo 7, Primera de Crónicas 28, 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Sí condicional, sí, ahí está de nuevo el sí condicional. Si él se esforzare por poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora, aquí está, dice que Salomón estaba guardando sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos en ese tiempo, en ese día.
Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación del Eterno, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos del Eterno vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Este es David hablando. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto o de todo corazón, con toda tu persona, con todo lo que tienes, con todas tus fuerzas. Necesitamos amar a Dios, como ya leímos en Deuteronomio 6:5. Aquí David le estaba dando esta advertencia y dice, con ánimo voluntario, porque el Eterno escudriña los corazones de todos, porque Dios puede escudriñar los corazones, lo que hay en nuestro corazón y todo lo que sale de nuestro corazón, de toda nuestra mente, porque nosotros transmitimos nuestros pensamientos, ¿verdad? Y Dios tiene un receptor grandísimo. Yo no lo he visto, pero ese receptor que tiene Dios es capaz de escuchar todos los pensamientos de nuestra mente. Y es algo increíble, es algo realmente maravilloso. Y dice que tenemos que servir, dice, sírvelo con ánimo voluntario y entiende el intento de todo intento de los pensamientos. Y, y aquí dice, aquí dice los pensamientos, ¿verdad? Porque también aplica, porque no solamente el corazón, sino la mente, es todo lo que uno es. Porque eso es el primer y más grande mandamiento. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que era el primero y más grande mandamiento. Amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras mentes, nuestras fuerzas. Y aquí dice, porque Dios entiende, dice, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros lo emitimos y Él lo escucha. Dice, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Es una advertencia, una advertencia de quedarnos en el camino de Dios, el camino de su ley, obedecer al Eterno nuestro Dios. Eso es la advertencia de David a su hijo Salomón. Versículo 10. Mira pues ahora que el Eterno te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Así es de que Salomón empezó bien, pero ¿qué sucedió? ¿Qué le sucedió a él? Vamos a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. ¿Qué sucedió? Una tragedia. Empezó de manera muy hermosa. Primera Reyes 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dios le había dicho, no lo hagas. No sé si se acuerdan de una canción de, de Paul Simon, que lentamente pero seguro se empezó, ¿verdad? Suavemente empezó a deslizarse, ¿verdad? Empezó a construir templos a otros dioses, lo que Dios le había dicho, no lo hagas. Salomón lo hizo y ahí vemos la diferencia entre Salomón y David. Dice, y versículo 13, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. En otras palabras, cambiaron toda su persona, su atención, su persona, lo que él era, ya no era dedicado totalmente a Dios, sino dedicado a sí mismo. Él era rey, sí, pero veamos lo que hizo. A veces, cuando leo, eh, a, a veces leo acerca de personas que
que estaban en la Iglesia de Dios Universal, los escucho, leo lo que escriben y todo esto y me pregunto, ¿cómo pudieron haber hecho eh, eh, lo que hicieron, lo que dijeron después de haber ido al colegio Ambassador y, y- y después rechazar todo lo que habían creído? Bueno, algunas de las cosas yo también lo rechazo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo lo que rechazo son las cosas que no están en la Biblia. Y hay cosas que sí predicábamos que no estaban en la Biblia. Pero la verdad de Dios, ¿cómo pueden rechazarla? Bueno, leamos los primeros 11 capítulos de Reyes y vamos a ver, y ahí vamos a ver cómo el hombre más poderoso del mundo, el hombre más sabio del mundo, el hombre más rico que haya existido en el mundo, fue desviado. Su corazón fue desviado. Toda su persona. Por eso volvemos a Deuteronomio 6, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque en un punto Salomón dejó de hacer esto. Versículo 4. Dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Entonces lo desviaron a él completamente. Su atención lejos del templo. También de escribir su propia copia de la ley, como era mandado a todos los reyes. Y su corazón no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de su padre David. Y ahí está la diferencia, una diferencia entre David y Salomón. Y, yo tiendo a pensar de esta manera que la conversión de Salomón, la espiritualidad de Salomón, era muy superficial, muy poca, ¿verdad? Porque él creció en el reino, creció en el palacio, a él nunca le faltó nada, ¿verdad? Y a él le enseñaron acerca de Dios. Salomón sabía todo esto, lo vio, pero, pero pero lo vemos cuando Natán, el profeta Natán, vino a decirle el pecado a David. Él se arrodilló inmediatamente, se arrepintió, ¿verdad? En silicio y en ceniza. Pero nosotros no leemos en la Biblia algún lugar donde Salomón haya hecho lo mismo, donde él le haya pedido a Dios que lo perdone. Quizás lo hizo, pero la palabra de Dios no dice. Tal vez no, no hay una indicación de, No hay una indicación de que se haya vuelto a Dios. Yo no voy a pasar juicio. Yo no sé, ¿verdad? Eso pasó hace tres, 3000 años, así es que no voy a decir nada más acerca de esto, pero cuando yo leo lo que leo, yo no lo veo en la palabra de Dios. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno. Había unos reyes decentes de Judá, ¿verdad? Eh, Josafat, Asa, Josías, y no dice que ellos hayan hecho lo malo ante los ojos de Dios. Obviamente también tenemos a Acab y a otros reyes malvados y a todos los reyes del reino del norte, el reino de Israel. Todos los reyes del norte fueron malvados delante de Dios. Pero ¿cómo pudo haber sucedido esto? Dice, y no siguió cumplidamente al Eterno como David, su padre. Bueno, ahora vamos rápidamente al Salmo 42 y vamos a ver rápidamente la diferencia, la actitud de David. Salmo 42. Vamos a ver si llegamos ahí rápido. Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo jadea en busca de corrientes de agua, así mi alma jadea en busca de ti, oh Dios, que eres mi fuerza de todo. Así es lo que trataba de hacer David, acercarse a Dios siempre, ¿verdad? Como cuando estamos en el desierto, ¿verdad? Y estamos bien sedientos, estamos tratando.
de encontrar agua. David dice que así era y así lo escribió en el Salmo, pero nunca lo encontramos esto acerca de, de Salomón. Es la verdad. Y volvamos acá a Primera de Reyes 11, versículo 7. Primera de Reyes 11, 7 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Se acuerdan del malvado rey Manasés? ¿Verdad? Eso es exactamente lo que él hizo. Versículo 9. Y se enojó el Eterno contra Salomón. Mm, Dios no estaba completamente enojado nunca con David. Sí, sí, lo castigó. Hay personas que dicen que David se salió con la suya con el asesinato, pero no fue así. Dios lo castigó. Mm, eh, Eh, yo conocí una persona que decía eso, que él nunca iba a seguir un Dios que hubiera dejado que se saliera con la suya con asesinato, David. Pero no, realmente no se salió con la suya, porque la espada nunca se apartó de la casa de David. Eso sucedió, ¿verdad? Cuando el hijo de David, ¿verdad? Violó a la hija y el hermano, ¿verdad? Lo mató y todo esto, la espada nunca se apartó de la casa de David y David se mantuvo fiel a Dios. Pero Salomón no fue fiel para con Dios. Versículo 9, y se enojó el Eterno contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y lo amó. Dice que lo amó. Y Salomón le dio las espaldas y dejó que se desviara su corazón. Versículo 11, y el Eterno dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y lo podemos seguir leyendo esto, pero qué tragedia. No dejemos que nuestro corazón se desvíe como el corazón de Salomón tras mujeres extranjeras y les escribió, como dicen en Deuteronomio, ¿verdad? Que nos multiplicará caballos para sí el rey. Y lo hizo también, porque Dios ve el corazón, porque este corazón tiene que ser dedicado a Dios y siempre buscando a Dios. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos. Ese es el mandamiento. Y esta es la única manera que vamos a estar en el reino de Dios, no por nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Bueno, ahora ah, vamos a... Estoy buscando a ver dónde lo puse por acá. Sí, sí, en frases de su corazón, personas que hablan acerca de su corazón o lo dijeron en su corazón. Vamos a comenzar en Génesis 8, vamos a movernos rápidamente en estas. Y, y vamos a ver cuál preposición, ¿verdad? Anticipa a esta palabra. Génesis 8, Génesis 8, y esto va a ser muy fácil, muy fácil. No vamos a tener esta mal. Vamos a ver de lo que está hablando aquí. Génesis 8, versículo 21. Dice, y el Señor olió un dulce aroma y el Señor dijo en su corazón. Ahora, nosotros cuando vemos esta frase en su corazón, son dos preposiciones. Una en el hebreo es lamed y la otra es bet. Lamed o bet. La de bet significa es dentro de sí mismo, dentro del corazón del hombre. ¿Qué dijo Jeremías acerca del corazón del hombre? ¿Verdad? Así es de que, así es de que todas las veces que sea bet,
cuando vemos es una decisión mala. Pero, pero cuando vemos la otra preposición, lamed, antes de su corazón, es una buena decisión porque está guiando, hablando de guiar su corazón en el camino de Dios. Y aquí está lamed, porque esto es Dios. Y con Dios no hay bet, no hay ese engaño, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente. Primera de Samuel 1, versículo 13. Primera de Samuel 1, versículo 3, perdón. Primera de Samuel 1, 3. Ah, no, perdón. Era el versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón. ¿Verdad? Y Eli pensaba que estaba borracha, ¿verdad? Pero ¿este es Lamed o Bet? No, es Lamed, es la decisión correcta, está guiando su corazón en el camino. Vamos ahora a Daniel 1:8. Vamos al libro de Daniel 1, a ver si llegamos pronto. A veces no la puedo encontrar. A veces se me dificulta un poco encontrar esto. Daniel, acá tenemos disculpen porque me está tomando tanto, me está tomando llegar ahí. Bueno, vamos al libro de Daniel. Daniel 1, versículo 3. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero ¿qué es? ¿Lamed o Bet? Sabemos que es Lamed, la de la L. ¿Por qué? Porque está determinando en su corazón, está determinado a obedecer a Dios. Pero vamos a ver ahora dos o tres otras. Vamos al libro de Salmos, Salmos 14 y Salmo 14:1 primero. ¿Por qué dice Salmo 53:1? Pero el Salmo 14:1 porque dice lo mismo. Salmo 14, versículo 1. El tonto ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Es Bet o Lamet? Obviamente Bet, con B. Es dentro de nosotros, buscando a nuestro corazón, aparte de Dios, sin el Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a Génesis 27, versículo 41. No vamos a tomar mucho tiempo con todo esto, pero vamos a Génesis 27, versículo 41. Y este es Esaú. Y sabemos lo que hizo Jacob, ¿verdad? Y que después que dijo Esaú en el versículo 41. Esaú odió a Jacob a causa de la bendición con la cual su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo en su corazón, los días de luto por mi padre están a la mano. Entonces mataré a mi hermano Jacob. En su corazón, Bet o Lamed. No, Bet. Por supuesto la preposición antes. Porque cuando se usa la preposición Bet, cuando usamos nuestro propio corazón, malas decisiones. Cuando usamos Lamed, cuando estamos controlando nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, estamos en control de nuestro corazón, que nuestro corazón está recto delante de Dios, estamos dedicados a Él, estamos diciéndole a nuestro corazón, Dios es mi Dios, con todo el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros meditamos dentro de nuestro corazón y solamente buscamos en nuestro corazón, es maldad, las malas decisiones. Recordemos lo que dice en Marcos 7, ¿verdad? Cuando está hablando a los fariseos acerca de comer con manos sucias. Jesús dice, no se preocupen acerca de las manos sucias, porque eso no es lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro del hombre, las cosas que salen del corazón del hombre. Ahora vamos a Salmo 7. Vamos a ver algunas cosas de cómo Dios llama algunas cosas. Vamos
vamos a ver el Salmo 7:10, a Isaías 44 y a Génesis 32, 27 al 28. Vamos a ver, porque dicen estas tres escrituras dicen más o menos lo mismo. Vamos a ver Salmo 7, versículo 10. Ya lo que vamos a ver es en esta traducción. Obviamente esta es una traducción al inglés, pero ¿qué dice? Dice, mi escudo está con Dios, quien salva al recto de corazón, a quienes son rectos en su corazón, o de corazón recto. Ahora vamos a Isaías 40. Isaías 40. Y esta es una profecía. Isaías 40, versículo 4. No, perdón, estoy mal. Isaías 40, versículo 4 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y, y dice, y todo lo torcido se enderece. Lo torcido es Jacob, es la palabra en el hebreo. Se enderece es Yashar. Y la palabra torcido es Jacob. Y no sé si le recuerda algo, pero a mí me recuerda a Jacob. Y eso es lo que significa, ¿verdad? Que era tramposo, ¿verdad? Pero él fue enderezado, porque esta palabra es lo que significa, ¿verdad? Porque lo que dice en Génesis es lo que dice aquí. Vamos a Génesis 32. Génesis 32, versículos 27 y 28. Génesis 32, versículos 27 y 28. Y, y es el tiempo cuando estaba Jacob peleando con Dios, ¿verdad? De aquí le dice, y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob, ¿verdad? Torcido. Y él le dijo, tu nombre no será más llamado Jacob, sino Israel. Y Israel es como Yashar. Las letras son exactamente las mismas. La única diferencia es, es simplemente eh, eh, una, un, es un sonido diferente de sh, ¿verdad? Es sh o contra un sonido es, pero son paralelos. Entonces lo que dice Jacob es el torcido, ¿verdad? Va a ser enderezado y los lugares, ¿verdad? Chuecos van a ser enderezados. Los lugares torcidos. Entonces es lo que significa Yashar Lev. Es lo que dice en el Salmo 7:10. Va a ser un corazón recto. Dios va a enderezar el corazón. Ahora, vamos al Salmo 12:2. Salmo 12 y versículo 2. Porque es maravilloso cómo Dios usa la palabra de el corazón en tanto. Salmo 12, versículo 2. Ellos hablan falsedad cada uno con su prójimo, con labios halagadores y un doble corazón. Ellos hablan. Este es lev, doble corazón, deshonesto. Una persona que es, ¿verdad? Que es de doble parecer, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? De doblez de corazón. Y así es como se llama esto, ¿verdad? Con doblez de corazón. Deshonesto. Ahora vamos a una más y ya entonces terminamos. Vamos a Amós 2:16. Amós 2:16. Oseas, Joel, Amós
2:16. Y los fuertes de corazón entre los poderosos huirán desnudos en ese día, dice el Eterno. Y estos fuertes de corazón son los valientes, los fuertes. Y, y, y Dios le llama fuerte de corazón, ¿verdad? No sé si se acuerdan la pregunta de la película Corazón Valiente, ¿verdad? Eso es lo que significa, ¿verdad? Corazón valiente, esto es hebreo, esto es un hebraísmo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo me acuerdo de una serie de televisión que hablaba de valiente con coraje, ¿verdad? Y fuerte. Y esto es lo que es, ¿verdad? Tener un corazón valiente. Y ese es el corazón que nosotros que tenemos que tener. Así es que nosotros recordemos, recordemos amar a Dios con todo nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra fuerza. Y añadiendo a esto, nuestro ser, nuestra presencia física, la fuerza de la vida que está dentro de nosotros. Porque Salomón no hizo esto. Fue muy trágico. Así es que asegurémonos de que nosotros en nuestro corazón, usemos este corazón, usando esta fuerza, tengamos un corazón valiente, fuerte de corazón, leales de corazón, que seamos honorables. Así es de que seamos todos fuertes, valientes de corazón.